Cada historia nos enseña a crecer. La prevención es camino y saber. En tu trabajo, en la vida verás que la cultura segura siempre quedará. Formando experiencias, contigo está. La seguridad y el bienestar siempre guiarán. Formando experiencias, juntos aquí. La cultura preventiva se construye así. Compartimos ideas y aprendizajes, transformando riesgos en buenos mensajes. Isbele te invita a reflexionar. La seguridad se puede disfrutar. Hoy creamos conciencia. Mañana habrá confianza. Con tu voz y la mía, la prevención nos abraza. Formando experiencias, contigo está. La seguridad y el bienestar siempre guiarán. Formando experiencias, juntos aquí. La cultura preventiva se construye así. Cada historia nos enseña a crecer. La prevención es camino y saber. En tu trabajo, en la vida verás que la cultura segura siempre quedará. Formando experiencias, contigo está. La seguridad y el bienestar siempre guiarán. Formando experiencias, juntos aquí. La cultura preventiva se construye así. Compartimos ideas y aprendizajes, transformando riesgos en buenos mensajes. Isbele te invita a reflexionar. La seguridad se puede disfrutar. Hoy creamos conciencia. Mañana habrá confianza. Con tu voz y la mía, la prevención nos abraza. Formando experiencias, contigo está. La seguridad y el bienestar siempre guiarán. Formando experiencias, juntos aquí. La cultura preventiva se construye así. Cada historia nos enseña a crecer. La prevención es camino y saber. En tu trabajo, en la vida verás que la cultura segura siempre quedará. Formando experiencias, contigo está. La seguridad y el bienestar siempre guiarán. Formando experiencias, juntos aquí. La cultura preventiva se construye así. Compartimos ideas y aprendizajes, transformando riesgos en buenos mensajes. Isbele te invita a reflexionar. La seguridad se puede disfrutar. Hoy creamos conciencia. Mañana habrá confianza. Con tu voz y la mía, la prevención nos abraza. Formando experiencias, contigo está. La seguridad y el bienestar siempre guiarán. Formando experiencias, juntos aquí. La cultura preventiva se construye así. Cada historia nos enseña a crecer. La prevención es camino y saber. En tu trabajo, en la vida.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Los saludamos a todos y a todas nuestros seguidores. El día de hoy me ha cedido este espacio la licenciada Cecilia Costa. Agradezco mucho que haya pues confiado en mí para poder estar el día de hoy aquí con ustedes en esta transmisión de Formando Experiencias, como cada lunes a las 8 de la noche. Bueno, pues desde el Instituto de Seguridad y Bienestar Laboral promovemos el diálogo, la discusión sobre diversos temas relacionados con la seguridad, salud y bienestar en el trabajo. Y para mí es un placer presentarles el día de hoy a nuestro invitado. El día de hoy, pues hemos invitado a Elías Hernández. Me voy a permitir en un segundito más comentar algo acerca de su reseña curricular. Pero bueno, como bien saben, está programado para el día de hoy esta sesión donde nuestro invitado hablará sobre el compliance y la gestión de riesgos en las empresas. Y la verdad es que Elías es una pues voz autorizada en este aspecto denominado compliance, del cual hablaremos más adelante. Comentarles que Elías es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Ha cursado también distintos posgrados, entre ellos una maestría en Administración Pública. Se ha certificado en diversos estándares del conocer también. Dentro de estos posgrados se encuentran pues un Master Training en herramientas clave. También pues ha tenido la distinción de obtener un doctorado honoris causa por el Claustro Doctoral Iberoamericano y en fin, una serie de diplomados que ha cursado, cursos también que ha tomado desde que inició su experiencia como inspector federal del trabajo en la STPS. Es decir, tenemos hoy un invitado que ha estado también abordando este tema desde distintos puntos de vista. Y bueno, pues dentro de su experiencia podemos resaltar, ¿no? Que pues se ha acreditado en distintos estados para poder otorgar servicios, dar consultoría y formación en protección civil. Ha escrito también varios libros, imparte conferencias constantemente y bueno, es miembro de distintas asociaciones. Y bueno, desde su empresa que él fundó, Cimal Corporativo, pues le ha brindado asesoría a un sinnúmero de empresas, más de 200, y tiene presencia hoy en día a nivel nacional. Le agradecemos mucho, Elías, que pues te hayas tomado este tiempo para pues poder dialogar sobre este interesante tema, ¿no? Y la primera pregunta que me gustaría hacerte, Elías, es ¿por qué hoy en día es importante hablar acerca del compliance cuando estamos gestionando riesgos? Hola Rubén, antes que nada agradecerles por la invitación a Cecilia y a ustedes al Instituto de Seguridad y Bienestar Laboral. Gracias por la invitación. ¿Por qué tenemos hoy que estar hablando de compliance? Fíjate, muchos lo toman como una materia nueva, Uh -huh. realmente ya tiene años en el mundo. El sistema de compliance es fácil de decir, no difícil, vamos a decir que complejo, que las personas o los empresarios tomen conciencia de su importancia. Más en nuestra cultura aquí en México. Aquí en México primero ponemos el negocio y ya después vemos qué es lo que viene. Y te voy a hablar que es una regla general en la mayoría de los empresarios mexicanos. Forma parte de la cultura. ¿Por qué? Porque el compliance es ver, es analizar todo lo que compete al negocio de acuerdo a la actividad, de acuerdo al lugar donde se ubica, de acuerdo a los riesgos, no solamente físicos, no solamente internos, externos, sino riesgos legales. Vaya, eres una empresa que se va a dedicar, vaya, desde una simple taquería. Eres un taquero, ¿no? Bueno, pues con qué autoridades tienes que cumplir, qué reglas sanitarias, qué reglas de protección civil, de seguridad laboral, si voy a tener un empleado, bueno, pues ya estamos hablando de materia laboral. Si le pasa algo a nuestros clientes, pues ya estamos hablando de riesgos civiles, de riesgos penales, en fin. em, por eso la importancia, ¿no? En nuestra cultura es un poquito complejo,
no digo que imposible, pero ya vamos despertando un poquito más conciencias en el empresariado mexicano. Muy bien, fíjate que yo, Elías, la primera vez que escuché yo el término de compliance fue, no recuerdo si en el sector farmacéutico, puede ser que sí, y se utilizaba exclusivamente este término como para hablar acerca de la relación con proveedores, ¿no? Recuerdo que tenía que ver con los regalos de fin de año, ¿no? Que tú no le podías dar al de compras, por ejemplo, no le podías regalar una pluma de $500,000, ¿no? Porque estabas fuera del límite de compliance, ¿no? Pero por lo que entiendo no tiene que ver exclusivamente con un aspecto de soborno en las empresas, sino tiene Anticorrupción. que ver, anticorrupción, sino tiene que ver con muchos otros aspectos, ¿verdad? Claro, es solamente la parte de la anticorrupción, es solamente una línea de todo el compliance. Cuando hablamos de gestión de riesgos es analizar todos los riesgos. Y yo lo pongo, hay varias figuras, hay oficiales de compliance, oficiales de cumplimiento, estamos los asesores de compliance que hacemos los diagnósticos y para eso tienes que tener una visión muy profunda de todo el marco legal que existe en México, en todos los niveles, a nivel municipal, a nivel estatal y a nivel federal, para poderle decir a un negocio, mira, aquí está tu análisis jurídico de todos tus riesgos legales. Entonces, ahora tú decides si implementamos un sistema, lo vemos en seguridad laboral, hay sistemas de gestión, aquí también es un sistema para gestionar todo el cumplimiento legal de las empresas. Con la llegada de inversionistas extranjeros han traído más fuerte el compliance, empresas de Europa, de Estados Unidos. Por lo regular era donde anteriormente escuchábamos el compliance y lo asociábamos con anticorrupción. Y no es así, es todo el 360 de cumplimiento. La protección civil te puedo decir que es un hilito, la seguridad laboral es un hilito, la riesgos financieros es un hilito, vaya, está compuesto de ese 360. ¿Cómo ves? Claro. Ahora, tú me hablaste ahorita de un puesto que yo sí he tenido la oportunidad de ver que hay pues ciertas ofertas de capacitación como compliance officer u oficial de compliance. ¿Qué es lo que hace propiamente este oficial? Y mi pregunta es, ¿ya hay vacantes de eso en México o sigue siendo todo divorciado, como dices? Por acá el de seguridad laboral, por acá el de protección civil, por acá el de medio ambiente. Hola, me parece que estamos teniendo una situación de conexión. Déjenme mirar si ahora podemos retomar. Bueno, pues estamos con Elías Hernández, nos está comentando, ¿no? Sobre la importancia del compliance en las empresas. Estamos ahora corrigiendo una situación de conexión, no tardará por aquí entrar nuestro invitado y bueno, reflexionar sobre lo que él justo nos comentaba hace algunos segundos, ¿no? Compliance no es algo nuevo, es algo que desde hace mucho tiempo a nivel internacional es un término que se utiliza desde hace ya bastante tiempo. Tiene que ver con una gestión de riesgos, de todos los riesgos, no solamente los riesgos que amenazan la seguridad o la salud laboral, sino también pues hasta los riesgos financieros, nos estaba comentando nuestro invitado. Y bueno, pues vemos que dentro de este proceso hay oficiales de compliance y también expertos que realizan diagnósticos. No deberá ser nada sencillo, pues poder desde nuestro sector identificar todas las
autoridades que pueden en algún momento regularnos, ya sea a nivel estatal, federal, municipal, y bueno, pues abordar, ¿no?, todos los requisitos legales que podrían aplicarle a una empresa, que nos decía nuestro invitado, que puede ser desde una taquería hasta pues una industria, ¿no?, ya del sector manufactura o bien del sector logístico, de servicios y demás. Entonces, por eso es que estamos el día de hoy hablando sobre este importante tema, porque como él dice, ¿no? No se trata nada más de un hilito que es anticorrupción, de un hilito que es pues la seguridad, la protección civil, sino tiene que ver con muchos otros frentes. Bien, pues vamos a ver si ya podemos retomar la conexión. Hola Rubén, buenas noches. Hola, buenas noches. Pues ahorita vemos porque no me ha contestado todavía Elías, pero quería aprovechar la ocasión para recordarles a todos nuestros escuchas que el próximo lunes, que es 8 de diciembre, vamos a tener nuestro cierre de temporada. Así que va a ser el último formando experiencias de este año. Esperamos que nos acompañen para el próximo. Por ahí se están viendo los teléfonos y el correo donde ustedes pueden mandar sus sugerencias para el próximo, para la próxima temporada. Si les ha gustado más en el Facebook, si regresamos a YouTube. Ustedes nos dicen, ¿no? Nosotros estamos ahí abiertos a las posibilidades. Y pues agradecerle a toda la gente que nos escucha y que nos ha seguido, que continúa con nosotros, pues el apoyo, ¿no? Y bueno, ya me voy, ese era todo el comercial. Regresa Elías. Muy bien, muchas gracias. Una disculpa, por ahí tuve una interrupción, creo que de internet, no sé qué pasó. No hay ningún inconveniente, Elías. La pregunta que te hice antes de esta breve interrupción fue de si en México ya existe como tal un puesto, ¿no?, de oficial de compliance, si hay hoy en día vacantes, empresas que estén buscando a estos figuras, cuál es el perfil que están buscando y cuál es su día a día. Mira, es una figura que está surgiendo y como surge nueva, vamos a decirlo, lo ha traído la empresa extranjera, por lo tanto es muy demandada. ¿Qué es lo mucho que encontramos? Pues obviamente personas que saben mucho de seguridad laboral, protección civil, etcétera, pero no complementan. Yo siempre he dicho, estas áreas son técnicas y son jurídicas. Y muchas veces van abogados, contadores, que traen lo jurídico, pero no traen lo técnico. Entonces, es ahí donde presenta un gran reto para las personas que quieran ocupar estos puestos, porque es un 360. Podemos decir, en mi caso, pues sí me ha costado pues 15 años, imagínate estar aprendiendo toda la normatividad de seguridad laboral, la normatividad de protección civil, ver la parte civil, ver la parte penal, ver la parte laboral, la parte fiscal, y a veces te tienes que rodear con personas que están dentro de la empresa para poder hacer esos análisis de riesgos, y los oficiales de cumplimiento son aquellas personas precisamente eso, que van a verificar que todo lo que ya se analizó y que hoy se está implementando se esté llevando a cabo para que la empresa no caiga en incumplimientos, porque hoy en día las personas morales se les pueden imputar delitos, cosa que antes no pasaba, y pueden surgir detrimentos, ¿sí?, en su bienestar, vamos a decirlo, en sus bienes, en sus Reputación. representantes legales, etcétera, cosa que antes no veíamos, o pagar lo que era, o que hoy se cobra, o hay muchos juicios, vamos a decirlo, de reparación integral del daño por accidentes de trabajo, por accidentes también que ocurren a clientes dentro de la empresa, y se pide una reparación del daño. Cuando no tienes un buen compliance, que hoy ya hay algunas tesis por parte de la Suprema Corte de Justicia, no sé, no hay una cinta en las escaleras, cinta antiderrapante, un cliente nos está visitando y se cayó el cliente y se golpeó.
pues bueno, se solicita una reparación del daño. Muchas veces con quien cae y la empresa llega a darle ahí el jalón de orejas es al encargado de seguridad laboral, al seguridad industrial o como le quieras llamar, cuando a veces pues fue a un trabajador, perdón, fue a un visitante. Hay que saber diferenciar seguridad laboral a seguridad física de las empresas también. Son cositas que van de la mano, pero, pero vaya, o sea, es un todo para que me entiendas. Sí hay puestos, es difícil encontrarlos y por lo tanto están muy bien cotizados en el mercado. Muy bien, eso quiere decir que, bueno, pues el compliance officer o el oficial de compliance no es quien precisamente va a llevar a cabo todas las acciones como desarrollo de procedimientos, no lo sé, gestión de permisos de trabajo, elaboración de planes de emergencia. No es tanto que él haga todo, que sea un todólogo, sino que él se encarga de llevar puntualmente ese programa de cumplimiento, podríamos decirle así. Sí, es el que va a estar verificando que se cumpla ese compliance que previamente ya se diagnosticó, ya se analizó, está la implementación, ya hay las personas que lo tienen que cumplir, por ejemplo, el área de compras tiene que cumplir con estas leyes, estas legislaciones externas e internas, o esta parte del reglamento interno. Entonces, ya el oficial de cumplimiento lo que va a estar haciendo son auditorías internas para que el área de compras cumpla con esa legislación interna y externa. Por ejemplo, puede ser lo de anticorrupción que tú mencionabas, o por ejemplo, ya me voy a ir con el área de seguridad laboral. A ver, seguridad laboral, tú tienes que cumplirme con todas estas normas oficiales, tienes que cumplirme con estos permisos. A ver, con el área de protección civil o licencias, a ver, tienes licencia de funcionamiento, tienes el permiso de protección civil, tienes esto, tienes lo otro, o sea, es ver toda la normatividad y él va a ir verificando que ya se cuente con todo eso. No, me imagino, y dependiendo del sector, eso cada vez es más complicado, ¿no? A mí me ha tocado, por ejemplo, en la industria que el consultorio médico lo ven como, pues el consultorio médico, ¿no? Hay una instalación ahí más dentro de la industria, pero como tú dices, ¿no? Dentro de un consultorio médico puedes tener un tema de, datos personales, tema sanitario, de medio ambiente, de seguridad, entre otros aspectos más, por ejemplo, ¿no? Penales, civiles. Si yo digo que me tocaste sin mi consentimiento donde no Exacto. debías, estaba solo el médico sin una enfermera, o si yo digo que me causaste una lesión física, mental, emocional, bueno, pues ya te voy a llevar por la vía penal, o pido una reparación del daño por vía civil, o la Ley General de Víctimas bueno, la Fiscalía dice que yo sufrí un delito y ahora me declara víctima, pues aplica la Ley General de Víctimas. Todo eso es una cadenita, es un entrerramado de cosas que nos ponen a pensar y que hoy ponen a temblar a las empresas. Hoy están volteando mucho las empresas a voltear a ver el compliance y decir, bueno, ¿y cómo se come? Es lo primero que me dicen, ¿cómo se hace esto? Porque nos hemos casado, o muy apenas, fíjate, las personas están volteando a ver la seguridad laboral. Muy apenas. Entonces, imagínate ver lo demás. ¿Y dónde nos encontramos? En las grandes empresas, en los grandes corporativos donde ya les ha pasado de todo. Y a veces quieren encontrar en una sola persona a un especialista. Es muy difícil encontrarlo. Yo siempre he dicho, no soy todólogo, puedo a lo mejor ser como el médico general que te voy a diagnosticar y ya después vamos a ir con el ambientalista, después con el fiscalista, después con el laboralista, etcétera, y vamos repartiendo el pastel, pero sí tenemos un panorama de todas esas obligaciones, de todos esos riesgos que tienen las empresas sobre todo. Oye, ¿qué tan lejos podríamos estar, Elías, de que, vaya, esto es como un ejemplo que creo que es fácil para el auditorio saberlo, ¿no? Cuando nosotros constituimos una persona moral, por ejemplo, ¿no? O bien cambiamos de régimen fiscal, nosotros tenemos algo que se llama ahí constancia de situación fiscal, ¿no?
y es como bien sencillo ver atrás tus obligaciones, ¿no? A ver, tienes que hacer esto antes de cada día del mes y pues donde no lo hagas te viene una multa y olvídate, ¿no? ¿Qué tan lejos estamos de que una empresa desde que nazca, pues las mismas autoridades le puedan dar sus obligaciones y que esto pudiera de alguna manera ser, claro, enunciativo, más no limitativo, a manera de orientación, pero es que creo que empresas muy pequeñas, como decías, del taquero, pues están en una desventaja ante tanta legislación. ¿O qué opinión te merece a ti este tema? Bueno, pues creo que falta, voy a decir un dato duro, mucha preparación por parte de gobierno, de las personas que ocupan los puestos y del empresariado. Y te lo digo porque formé parte de gobierno y hay una total incongruencia. Y lo acabo de decir hace una semana en una conferencia que di y había personas de gobierno y le dije, pues discúlpeme, pero pues yo también llegué como el Borras a ser servidor público sin saber nada. Imagínate, llegué a la Secretaría de Trabajo, ser inspector de la Secretaría de Trabajo y no sabía, bueno, sabía las normas porque me hicieron un examen, las leí, las aprendí, pasé un examen y me dijeron ya eres inspector. El problema fue cuando me mandaron a la empresa a hacer una auditoría, una inspección, es cuando ya me di cuenta que pues no sabía o me faltaba más preparación. Desde ahí creo que existe el problema y creo que desde ahí creo que es algo que tiene México como problema. Tenemos autoridades que no están preparadas para ejercer el puesto que se les ha conferido y desde ahí creo que ya existe algo de corrupción y luego también está el empresario que no se prepara, o sea, es ahora sí que uno con el otro, pero ya hay legislación, el Código Penal ya contempla el compliance, ya contempla que tiene que hacer un análisis de riesgo. No te dice cómo, pero ya te dice que lo tienes que hacer. Ya te hace imputable a las personas morales, en fin, ya hay unas, vamos a decir que señales de que esto viene fuerte. Lo que nadie me va a dejar mentir de los que me escuchen y los que me están escuchando es que en estos años, en este año, díganme, todos los que nos dedicamos a esto de los riesgos, hemos tenido más trabajo que nunca. La pregunta es ¿por qué? Porque hoy la autoridad está haciendo más revisiones que antes. La solución son las revisiones. Para mí no. Yo creo que se tiene que educar primero al empresario. Es ahí donde está faltando, educarlo un poquito, darle concientización sobre lo que está haciendo. Bien, podríamos hacer un trabajo con emprendedores, con empresarios, para que se vaya abriendo este campo. Te digo, la cultura viene, pero viene desde el extranjero. Son las empresas que traen esa cultura y son los que, al menos ahorita me contratan a mí para hacer sistemas de compliance, pero desde una gestión de riesgo, vaya, desde vamos a analizar primero los riesgos civiles, penales, mercantiles, laborales, de protección civil, de todos, en fin, vamos a analizarlo. Aquí está tu análisis de riesgos jurídicos, ahora sí viene una implementación y ahora sí contratamos a un oficial de cumplimiento, capacitamos a tu gente y pónganse a trabajar. Entonces ya vamos a estar cubriendo esos riesgos. Sí, de hecho he visto yo o he sabido de empresas que si tú quieres trabajar con ellas, pues ahora te piden que tú mismo por tu cuenta contrates una auditoría y que pues un tercero, ¿no? Le dé esa certeza a tu posible cliente de que puede hacer negocios contigo, ¿no? Por todas las implicaciones que hay. Y podría parecer algo que para la audiencia no es como algo común, pero en estas auditorías se revisa hasta que no tengas contratados mujeres mujeres u hombres que sean menores de edad, que garantices las condiciones mínimas, ¿no? Para poder laborar en algún sitio, entre otras cosas, que tengas un buen desempeño con los residuos y demás en ese ámbito ambiental, pero me imagino que en otros temas también, ¿no? Claro, y de hecho hasta tú tienes que pagar esa auditoría, ¿no? Crees que te la paga el posible cliente, donde tienes que certificar ante otra empresa de que tú estás cumpliendo con todo esto. Y fíjate cómo es esto.
yo siempre he dicho, somos profesionales. Tú puedes preguntar a todos los profesionales quién cuenta con una póliza de riesgos profesionales. A veces por nuestra mala gestión podemos Sí, causar daño a algún cliente y, y puede ser que nos equivoquemos, ¿eh? O sea, no hay perfectos en este mundo y no, puede no, ser que yo haga o diga algo que pueda causar un daño a mi cliente o no sé, dicen que al mejor cocinero se le va el tomate entero y a ti y a mí nos puede pasar o cualquiera de los que nos esté escuchando nos puede hablar, pero bueno, ¿y cómo responderías ante ese daño? claro, ¿Quién se atreve a garantizar su trabajo? Por ejemplo, los que damos capacitación, ¿quién se atreve a garantizar que tu capacitación es la ideal o la idónea y que todos lo están captando y lo van a hacer bien y más adelante no te van a imputar alguna responsabilidad? claro. ¿Sí? Entonces es muy complejo el tema. Oye, y más o menos, no sé si la pregunta se pudiera responder en un número, tú nos lo dirás, ¿no? Pero si tú pudieras decirnos en cuánto anda el porcentaje de cumplimiento del legal en las empresas, eh, pues a nivel nacional, ¿con qué porcentaje o con qué número te quedarías? Mira, tenemos un porcentaje que manejó Deloitte de empresas que ya están conscientes que el Ujú. compliance es el futuro o es el presente. Ojo, no lo tenían en el panorama, pero hablaba de un 80% de las empresas en México, el empresario ya sabe que existe compliance, Ujú. que lo implementen, que ya sabes, que pongan el capital o que digan, bueno, aquí va esta lanita, vamos a apartar esto para poderlo hacer. No, porque la cultura empresarial mexicana es reactiva. Y yo tengo una cifra que yo he hecho, de por ejemplo, de los clientes que yo tengo, el 95% de los clientes ha llegado porque ya le pasó algo, ¿eh? Comprendo. Ya tuvo una multa, algo pasó. Ujú. Ya tuvo una demanda laboral, ya tuvo una querella penal, algo ya pasó. ¿Sí? El 95% algo ya pasó. El 5% llegaron porque escucharon y dijeron, ah, caray, me puede pasar. Ujú. Entonces, voy a buscar quién lo puede hacer esto, quién me puede ofrecer un diagnóstico. Entonces, solamente un 5%, ese ha sido mi estudio de mercado. Entonces, creo que las personas que estamos en este ámbito, primero, para empezar, nos tenemos que quitar el ego de encima de que somos todólogos. Yo lo he dicho, pues ahora resulta que no hay tontos en esto de la seguridad laboral y que todos Ya. somos supermanes y que todos sabemos todo. No es cierto. Primero, para empezar, hay que quitarnos esa etiqueta. No lo sabemos todos. O sea, hay oportunidades, este, pues muchas para aprender. Yo te puedo aprender a ti. Te aseguro que tú eres más experto que yo en algún tema. Te aseguro que Cecilia o cualquier otro es más experto que yo en algún tema. Cuando nos sentamos a escucharte, Rubén, cuando me siento yo a escuchar a Cecilia, cuando se sientan ustedes a mí a escucharme, o sea, porque nunca, yo creo que nos vamos a morir y nunca vamos a terminar de aprender todo y más si hay empresas que nos pagan, más si esto es algo que está cambiando día con día, Eso, claro. sobre todo eso, hoy la legislación, ahorita los diputados están trabajando y sacando leyes. ¿Quién está al tanto de todo eso? Pues tenemos que estar leyendo, tenemos que estarnos informando. Y hay veces que nos ensimismamos tanto en una materia, en un trabajo, que se nos olvida estarnos actualizando. O sea, nos olvida que alguien puede estarlo haciendo mejor que nosotros y no tenemos esa humildad de poderlo escuchar o de poderlo, o poder aportar, porque también a veces nos piden aportaciones. Yo siempre les he dicho, a mí dime cuándo quieres que te hable de este tema, de lo que yo sé. Te voy a hablar de experiencias porque pues pasan experiencias. Ahorita en México está el boom. ¿Cuál es el boom? De demandar a las empresas por cualquier cosa, ¿eh? Ya. Es ahí donde está el dinero. Hay despachos que se dedican a eso exclusivamente, de colegas abogados, exclusivamente a ver, no sé, investigar accidentes, donde hay accidentes,
tienen contactos que les pasan los datos de en tal empresa hubo un accidente. Perfecto, buscamos a la víctima y demandamos reparación del daño. ¿Sí? A ese grado hemos llegado y en tal grado de indefensión se encuentra la empresa también. Y ellos le invierten su tiempo y ya nada más se llevan cierto porcentaje, me imagino, ¿no? Claro, claro. Entonces dice, usted no va a pagar nada, nosotros nos encargamos y al final nos llevamos entre el 30 y 40%. Usted va a ganar el 60% de nada de lo que tiene usted ahorita. Sí, Y claro. cuando te ves que sacan millones de pesos, porque son millones de pesos, entonces dices, ah, caray, es un buen negocio este. Entonces ahí las empresas dicen, ah, caray, no era nada lo que me estaba cobrando el consultor por hacerlo Por o hacerme por mi diagnóstico, implementarlo. ¿no? Exactamente. Pero Uh-huh. te digo, muchas veces nos vamos, y lo veo muy común en redes sociales o en internet, de que digan, cuidado con las multas de la STPS. Mira, yo soy abogado, tengo 15 años asesorando empresas, me ha tocado litigar muchas multas, no me ha tocado ver un solo cliente que pague una multa ante la STPS. Ya. Imagínate, ¿Y o sea, esto se ¿pande? debe a el proceso que no se siguió correctamente? Violaciones a la propia ley, la ley tiene lagunas, el Uh-huh. proceso tiene lagunas, los inspectores no son especialistas en las materias que están Ya, inspeccionando, comprendo. o sea, hay mucho tela de donde cortar para hacer a un lado esas, que cada vez se va cerrando la brecha, pero no es tanto el miedo a la STPS, es las repercusiones civiles, penales que te llevarían por el incumplimiento de esas normas, porque ya cuando se abre una carpeta de investigación, el Ministerio Público dice, bueno, ¿y qué tiene que cumplir esa empresa? Ha hecho su compliance. Ahí escuchas por primera vez compliance. A ver, Uh-huh. páseme su carpeta de cumplimiento. Y a ver, llamas a un perito. Yo soy perito en materia de seguridad laboral y protección civil. Llamas a un perito. A ver, perito, analízame esta carpeta que me está dando la empresa. Y ahí le empieza uno a revisar y dice, pues, ¿sabes qué? Pues no, aquí hay las DS3 que hemos escuchado, El el pago del instructor, IMSS, ¿no? pago del IMSS, o sea, el salario que no corresponde, Uh-huh. el instructor que no está bien preparado, muchas violaciones, y ya se lo damos al fiscal o ya se lo damos a la persona que está pidiendo el peritaje, y pues ya ellos se encargan de pedir la reparación del daño. Comprendo. Sí. Entonces, bueno, no podríamos generalizar, ¿no? Que un porcentaje de cumplimiento en las empresas, lo que sí es que cada vez hay más empresas que están reconociendo al compliance como algo necesario y del otro que estamos también ciertos es que las empresas son más reactivas. Yo pude ver en tu currículum precisamente esta labor que haces como perito, ¿no? Y sin decir empresas ni nada así confidencial ni que comprometa a nadie en absoluto, pues ¿cuáles son algunos ejemplos, algunos casos que pudieras platicarnos sobre, pues, situaciones, ¿no? Donde las empresas pues lo perdieron todo o se encontraron con problemáticas muy grandes que amenazaban su continuidad por no haber observado una ley, algún reglamento, algún bando municipal o algún documento así raro que de repente está publicado y que no es tan fácil a veces ni acceder a él, pero como dicen, ¿no? O sea, el no conocimiento, ¿no? De las leyes, pues no te eximen a cumplirlas, ¿no? Claro, el desconocimiento de la ley no te exime de la Eso, responsabilidad. Así eso, mero. fíjate que inicio mis conferencias cuando hablo de este tema. El Ujú, caso reciente que tenemos de la pipa en Iztapalapa, no nos ujú, vayamos tan lejos. Es un caso público, es un caso en el cual pues han participado peritos también de la asociación que represento, que es el Colegio Nacional de Peritos en materia de seguridad laboral y protección civil. También la prensa me pidió la opinión en ese caso. Y lo que comentaba, puede ser que la empresa sí tenga seguros, puede ser que existan muchos controles. Vamos a ver si la empresa tiene compliance, que es ahí ujú. lo que va a pedir la fiscalía o lo que ya está pidiendo la fiscalía, porque va a observar, ojo, las pólizas que sean suficientes para reparar el daño de todas las víctimas. Y la pregunta es, ¿cuánto vale cada vida?
¿En cuánto van a tasar la vida de cada persona? Si es que existen pólizas, y si no existen pólizas, pues hay un responsable de que no existan pólizas Por o que no supuesto. se hayan renovado pólizas. Ahora, ¿entra la seguridad laboral? Sí, porque el trabajador, el conductor, es un chofer. Ese Sí. chofer está capacitado. ¿Cuántas horas lleva trabajadas o llevaba trabajadas? ¿Cuánto Ujú. descansó? ¿Qué capacitación? ¿Sabía él De lo que materiales llevaba? peligrosos, ¿no? Sí, Materiales peligrosos. O sea, hay que analizar cada cuánto se le capacitaba, quién lo capacitaba, cuándo lo capacitaba, dónde lo capacitaba, qué también lo capacitaba, para qué lo capacitaba. Entonces, hay muchas preguntas que tendríamos que responder tan solo en la parte laboral. Si nos vamos a la parte de la protección civil, seguros de responsabilidad civil, hay veces que las empresas, si los tienen, compran el mínimo. Y yo siempre he dicho algo, muchas veces, y se los digo a los empresarios también, en México pareciera ser que tenemos la cultura de que buscamos cómo hacerle para no cumplir, o ujú, cuál es el mínimo para pasar. Sí, como en la escuela, ¿no? Que era el 6 y bueno, pues ya con 6 ya la hice y ya pasé. Y entonces, espérame, es que fue una pipa, ¿cuántos muertos hubo? Afortunadamente, pues no te tocó a ti, a mí o a uno de nuestros hijos, pero si hubiera sido, no nos hubiera gustado estar en ese lugar, por supuesto que ¿sí? no. Y sobre todo saber que oye, vienes y me dices que me vas a dar dinero. ¿Quién te dice que yo quiero dinero? Ahorita hay un caso en el cual se está, no voy a decir nombres, pero créeme que hay 100 millones de pesos de negociación sobre la mesa por la pérdida de la vida de un hijo de una persona y están 100 millones de pesos y la persona no quiere los 100 millones de pesos. Él quiere que el representante legal emita ante la opinión pública una disculpa y que acepte que ellos fallaron en la prestación del servicio Ujú. y quiere una disculpa pública, cosa que la empresa no se atreve a reconocer, Ya, ¿sí? Porque su prestigio pues estaría en los suelos si el representante legal, ojo, y el papá o de esta persona que falleció quiere que acredite su representación legal. O sea, él no quiere apoderados, quiere al mero bueno ujú, pidiendo una disculpa. El que se lleva la lana a su casa de esa empresa por la prestación del servicio quiere que emita una disculpa pública. Vamos a esto, la reparación del daño no quiere decir que te tenga que dar dinero, lo que a lo mejor para ti o para mí no tiene precio la vida de un hijo. Y habrá quien sí acepte los 100 millones de pesos y ha dicho, ¿sabes que yo con los 100 millones me doy por servido? O habrá quien diga, yo con los 100 millones, pero aparte emite una disculpa pública. sí. ¿Sí? Entonces, ahí están dos ejemplos que te estoy poniendo. En el otro, si te lo explico fácilmente, me van a saber de dónde estoy hablando. Y pues bueno, ahí tenemos una cláusula de confidencialidad. Pero acá lo de la pipa, pues es de dominio público. Y ahí hay personas, hay estudiantes, hay personas que no hacían nada, personas de la calle, y había un estudiante. Dime tú el valor de una persona de la calle y dime tú el valor de un estudiante que se está preparando. Dime de un profesionista que ya está ejerciendo, ganando millones de pesos. Claro, sonaría discriminatorio si yo dijera que este profesionista vale más que la persona de la calle en un principio, pero si yo hago un estudio, un peritaje matemático de prospección de vida, podemos más Claro, o menos tasarnos, que fue lo que se hizo en las Torres Gemelas también en Estados Unidos para poder hacer una reparación del daño, que es a lo que lleva o es lo que evita el compliance. Al menos ahorita con esto de la pipa, si tú quieres sacar responsables con un compliance, pues te vas sobre la persona encargada de gestionar y eso le da certeza al empresario de decir, ¿sabes qué? Pues tu empresario tienes la responsabilidad, pero tú la delegaste. Y esta persona que está aquí, para empezar, el oficial de cumplimiento revisó que estuviera cumpliendo con su labor. Entonces ahí ya recae una responsabilidad en el oficial de cumplimiento o en la persona que está ocupando el puesto de administración, de seguridad, de gestión de seguros, de cumplimiento legal ante la CRE, ante la CE, ante quien tenga que ser.
¿sí? Pude ver, Elías, también en tu reseña curricular que ayudas a otras personas, principalmente a, entiendo, jóvenes o personas de cualquier edad que quiere pues tener un negocio y que quiere, pues por supuesto que administrarlo y triunfar como empresarios. Desde esa faceta de Elías, ¿tú qué alcanzas a percibir? La gente, ¿por qué no integra sus modelos de negocio el compliance? Eh, ¿Piensa que no le va a pasar? ¿Prefiere asumir el riesgo? ¿Privilegia la corrupción mejor? ¿O qué es lo que está faltando ahí? Pues no sé si en las escuelas de negocios o en la escuela de la vida, no lo sé. Mira, yo en enero hago la presentación de mi libro. Ujú. Por ahí les voy a mandar una invitación, aunque sea virtual, nos acompañen. Perfecto, claro que sí. Se llama Con Furia y Fe, la revolución de los negocios. Entonces hablo un poquito de cómo empezamos a hacer negocios aquí en México. Todos empezamos amateur. ¿Qué es amateur? Imagínate que a ti te gusta el fútbol y vas Ujú. los fines de semana a jugar fútbol a las canchas porque te gusta jugar fútbol y te invitaron tus compañeros. Si tú te entrenas, no entrenas, porque tú trabajas entre semana y el fútbol lo agarras como, pues eres amateur, algo que te gusta hacer. ¿Te Ujú. pagan? No. ¿Tienes un contrato? No. ¿Tienes prestaciones? No. ¿Ganas millones? Pues no. ¿Qué pasa si te quiebran la pierna? Pues si bien te va, te llevan al IMSS. Pero eso mismo hace un profesional. La diferencia entre el amateur y el profesional, pues el profesional juega los fines de semana. ¿Tiene un contrato? Sí. ¿Tiene médico? Sí. ¿Tiene psicólogo? Sí. ¿Tiene prestaciones? Pues sí. ¿Tiene casa? Sí. ¿Gana millones? Pues sí. ¿Qué hacen los dos? Jugar fútbol, nada más que uno lo hace de manera amateur y otro lo hace de forma profesional. ¿Qué pasa en las escuelas? El sistema educativo no nos enseñó que si iniciábamos un negocio, existían, para empezar, creo que seguridad laboral, protección civil, creo que ni siquiera fueron materias que se tocaron en la escuela o que O tenías eran que cumplir optativas, o eran optativas. o eran optativas. En mi caso, fíjate que yo estudié Derecho, ni qué mencionarlo, que existía una rama del derecho donde nos mencionara estas obligaciones o estas leyes. Ujú. Ahora para emprender, vemos clases de emprendimiento en las universidades y muchas veces lo vemos impartido por maestros que ni siquiera tienen negocio. Sí, es cierto. Sí, sí, es Te cierto. dicen, emprende. Yo tengo un caso y lo platico en universidades o donde me invitan. Les digo que yo tenía un maestro en materia de derecho corporativo, que más o Ujú, menos se asemeja al derecho regulatorio, que es un poquito lo de compliance. ujú. Y decía, oigan, asesoren empresas. Yo asesoro pura empresa, ¿eh? Asesoren empresas, ahí está el dinero, hay mucho dinero, y decía. Para empezar, para mí representaba una incongruencia. ¿Por qué? Porque yo veía al maestro llegar en un micro y lo veía con su ropa, pues, mal planchada, mal presentada. Y Sí. créeme, para un joven representa, bueno, al menos para mí representó una revolución en mi mente de incongruencia. Es que cómo me habla el maestro, que si el maestro que me está dando esta materia, en la que dice que yo voy a ganar mucho dinero, pero no le veo por dónde a él esté ganando mucho dinero en esta materia. Ujú. Entonces, ve el sistema educativo, también ahí hay fallas. Entonces, imagínate el sistema empresarial. Tú puedes hacer una entrevista y, y ve las estadísticas. 80, 90% de los negocios fracasan en los primeros 2 años. ¿Sí? El emprendedor, mientras no le dé hambre, es emprendedor, porque si no ya se vuelve empleado. Y no es que sea malo ser empleado, es que a veces hay malos empleados. Y la mayoría en México son malos empleados, no existen los buenos empleados. ¿Por qué? Porque ahorita el empresario se está quejando de una rotación brutal que existe en los puestos de trabajo. Tú puedes hacer encuestas e irte a las empresas con las nuevas generaciones y decirles, oye, ¿cuántos meses o cuánto tiempo llevas aquí? El que más tiene lleva 5 años, 10 años,
pero tú le puedes preguntar a sus papás o a sus abuelos, o a tus papás o a tus abuelos, cuánto duraron en su trabajo y te van a hablar de 20, 30 años o toda la Ujú. vida. Sí, claro. Entonces, ahorita es muy difícil que llegue una persona y dure toda la vida en un centro de trabajo. Entonces, el problema principal que existe es una rotación. La pregunta es por qué existe rotación. La pregunta es qué es lo más difícil de ser empresario. Hay veces que nos ocupamos tanto por la producción que se nos olvida que ya estamos comandando una nueva generación y esa nueva generación piensa distinto, actúa distinto y fue educado de una manera distinta. Entonces, son problemas que se tienen en la parte empresarial. Yo lo vivo como consultor, tengo 25, 45 empleados y tengo ingenieros, tengo abogados, tengo administradores, y créeme que lo más difícil de todo esto es mantenerlos, que trabajen y que Ujú. se sientan a gusto y cumplir con todo. O sea, es una carga muy fuerte que ya no solamente es económica, ¿eh? Ya tienes que tener otras habilidades y esto pues no te lo enseña la escuela. Y cuando le dices a alguien, oye, te lo enseño, ven, vamos a platicar, espérame porque estoy produciendo, espérame porque no tengo tiempo. Entonces, ¿cuándo le va a pasar? Hasta que le pasa algo. Yo tengo otra frase muy célebre en mis conferencias que les Ujú. digo, no se preocupe, no pasa nada, ¿eh? Si usted no lo hace, no pasa nada. Hasta que pase algo, ¿eh? Y todos se quedan así como que, ¿qué nos quiso decir Elías con esto? Pues que no va a pasar nada. Si tú no te mueves en el negocio, no va a pasar nada. Hasta que te pase algo, te va a costar la vida, te va a costar millones o incluso hasta una pregunta, ¿cuánto dinero te está costando ganar tu dinero? ¿O cuánta vida te está costando ganar tu dinero? Por Y es una ahí. mala. Sí. Claro, Ujú. con esto ¿qué llevo? A la reflexión a las personas, a la reflexión al empresario, a la reflexión incluso hasta los propios compañeros, colegas, abogados, consultores, cuando les digo, bueno, colega, y usted está todo el tiempo pegado haciendo todo. Sí, yo lo hago todo porque pues nadie más, oye, pues qué ego tan grande tienes o qué tan mal instructor o capacitador eres que no puedes capacitar a alguien más para que lo haga. Porque se trata de vivir la vida, se trata de tener a tus hijos, de ver a tus hijos, o sea, cuánta vida nos está costando. En fin, te digo, son temas de cultura empresarial en México. Claro. Y ahora, ya estamos a unos minutos de cerrar pues esta emisión. Me gustaría que pudieras, pues, comentarnos, ¿no? Algunos primeros pasos que tendríamos que dar si queremos cambiar ese enfoque reactivo y queremos, pues, tener un sistema, como tú decías, de compliance, ¿no? ¿Cuáles son, no sé, los primeros 3, 5 pasos que no deberíamos de dejar pasar? Nos dediquemos, como tú dices, ¿no? A ser taquero, a dar consultoría, o estemos iniciando algún tipo de negocio en cualquier ámbito, que no tendría que pasarse nunca. Primero, ser consciente que cuando inicias algo, hay que voltear alrededor para ver dónde estás parado y cuáles son tus obligaciones, derechos y obligaciones. Sí. Acuérdate que todo derecho conlleva obligaciones también. Si tú Ujú. tienes el derecho de desempeñarte en lo que tú quieras, sí, porque eso está en la ley, pero también tienes obligaciones. Y ojo, acuérdate, y eso lo digo en mi libro, Riesgos Legales en los Negocios, no solamente es el contador, porque es el primero con el que corres, contador, contador. Ujú. El SAT, el IMSS. Espérame, no nada más son ellos. Ya ahí tienes que contratar. Ahora sí, bien, ese es el primero. Saber que derecho conlleva obligación. Y segundo, que tienes que tener especialistas, rodearte de especialistas. Muchos me dicen, es que voy empezando. Pues sí, pero un negocio bien llevado conlleva que tengas un especialista, porque tener una empresa, iniciar un negocio, es como una carrera de alto rendimiento, es como si vas a correr un maratón de 40 kilómetros. Yo te digo ahorita, a ver, Rubén, vamos mañana a correr 40 kilómetros. Tú vas a decir, espérame, no he entrenado. Ujú. Sí, y no, hay una preparación y si no, tráete al especialista. Y yo creo que como tercero, síguete preparando en esto. O
O sea, no nada más en las habilidades duras del negocio. Vamos a decir, si te dedicas a la seguridad laboral, no nada más seas bueno en seguridad laboral, ¿eh? O sea, si ya estás asesorando empresas, pues ya tienes que empezar a estudiar, ver, no sé, leyes fiscales, laborales. Tienes que empezar a voltear a ver, oye, ¿y qué pasa si una de las chicas o chicos que contraté para ayudarme me va a acusar y dice que no tengo un protocolo para acoso sexual y me dice que yo lo estoy acosando sexualmente? Ujú. ¿Se escucha? Créeme, se escucha de película. Y te voy a decir, no pasa nada si lo escuchas de película. Hasta que te Ujú. pase y estés ahí sentado en el banquillo de los acusados y digas, no, es que yo no lo hice. Yo te diría, compruébamelo. Exacto. Y tú vas a decir, no, pues no tengo la manera de comprobarlo. Bueno, a mucha gente le han sacado muchísimo dinero por precisamente pensar que no pasaba nada. Y las empresas que se saltan esos pasos y dicen, tengo un seguro, o mi primo trabaja ahí en no sé en dónde, o no lo sé, me busco ahí quien me resuelva de este problema, ¿a qué se exponen? A pagar más de lo que debe de pagar. Sí. A mí si me hablas de manera reactiva te va a costar mucho dinero. A mí Ujú. si me hablas de manera preventiva te va a costar mucho menos de lo que te puede costar de forma reactiva. La prevención no solamente salva vidas, salva negocios, ¿eh? Wow, creo que con esa frase me quedo aquí para ir cerrando, Elías. La verdad es que ha sido pues un deleite platicar contigo. La verdad es que no habíamos tenido la oportunidad de hacerlo anteriormente. Este fue, pues, hablando de emergencias, fue de imprevisto, ¿no? Aquí que la licenciada tuviera que trasladarse y bueno, pues la verdad es que cuando estamos nosotros, pues en esa labor de convencimiento, de evangelización de las empresas, les decimos eso. Oye, es que, pues, la seguridad, la salud, la prevención de la contaminación, bueno, pues también la preparación ante emergencias, pues tienen sentido social y al final son vidas, son personas, pero algo que me queda claro con lo que hablamos el día de hoy es que las empresas se dedican a hacer dinero, ¿no? Todas y cada una. Y creo que en el compliance podemos encontrar pues una herramienta, ¿no? Potencial para que eh, esa negocio siga haciendo dinero y evitar pérdidas, pero también de tipo económicas. ¿Es así? Claro, es que el compliance, mira, por lo regular en seguridad laboral, que es una materia que trabajamos también, le decimos, es que vamos a prevenir para que no pierdas. Yo aquí les digo, vamos a hacer que tu negocio gane. Claro, Es distinto, porque exacto. el compliance bien implementado va a hacer que los vendedores tengan una línea bien clara de cuál es la metodología para poder hacer que ese producto o servicio se venda. Ahí tenemos que cambiar el chip, yo creo. Sí, Esa es la frase que lo resume, ¿no? No nada más seguir, no nada más evitar las pérdidas, sino hacer crecer el negocio, me parece algo sin duda importante porque pues todas esas pérdidas que te estás ahorrando, pues son inversiones que puedes hacer en tecnología, en personal más especializado, como tú lo dijiste, y eso, pues de la mano te tiene que traer prosperidad, ¿no? En los negocios y en las áreas de las empresas también, sin duda alguna. pues es que nada más tomamos en cuenta que las empresas que lo están implementando son Ujú, las empresas a las que mejor les va. claro. Por algo está pasando esto, ¿eh? Ujú. O sea, es a las que mejor les va. Entonces, híjole, pues si nosotros queremos que nos vaya bien, pues tenemos que hacer las cosas bien. Y No, no también será, puedes, yo creo que, perdón que te sí. interrumpa, y No, 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 también dime. serán las que les fue peor, yo creo que también esas ya como que cambiaron su chip y están invirtiéndole, ¿no? Claro, y sobre todo si no corrigieron el camino, pues desaparecieron ya.
Ujú. Así de fácil, no están ya ahorita entre nosotros. Muy bien. Elías, nos hablaste acerca de tus libros. Tienes ya algunos publicados y estás por anunciar el lanzamiento de otros. Cuéntanos también qué podríamos encontrar si nos acercamos a Simal Corporativo, si nos acercamos al colegio. ¿Para qué podríamos buscarte, Elías, y en qué podrías pues ayudarnos tanto a crecer profesionalmente, tanto a que nuestro negocio, eso que comentábamos, ¿no? No solo no de pérdidas, sino que crezca más. Claro, mira, nosotros gestionamos, le llamamos en CIMAL el 360 de los negocios. Ujú, ¿Qué hacemos? No que las empresas inviertan o pierdan, hacemos que ganen las ujú, empresas y lo garantizamos, ¿eh? Y firmado, si quieren contrato firmamos, de que una vez que nos contratas hacemos un 360, analizamos la parte directiva, administrativa, ventas y operaciones, que son las 4 patas, le llamo yo, del negocio, ya. eh, y las fortalecemos. Obviamente, personas que no están, primero, si no diagnosticamos, pues cómo nos damos cuenta dónde está el cáncer. Y segundo, una vez que diagnosticamos, pues implementamos la solución. Si en la parte administrativa te falta algo, pues implementamos políticas. Y en la parte de seguridad laboral, pues es capacitación, lo que sea, pues vamos a hacer que tu negocio crezca, gane más. Eso es lo que hacemos en CIMAL. Y contamos servicios, se llama una póliza de seguridad total. La Ya. empresa se casa con nosotros y nosotros hacemos que ellos ganen. Entonces, nos atrevemos a resolver los problemas que otros no resuelven, les digo, porque sí, de seguridad hay muchos, capacitadores hay muchos, gestores de protección civil hay muchos, sí, lo sabemos, y muchos trabajan con nosotros en diferentes partes de la República. Hacemos, pero esa es una partecita, eso es el 1% de lo que hacemos. Ujú, Hacemos el 360 de los negocios. Entonces, y también me honran en presidir lo que es el Colegio Nacional de Peritos en materia de seguridad laboral y protección civil. Soy perito en estas materias y soy presidente del colegio y ahí formamos a las personas, no solamente en la parte técnica. Tengo la dicha de tener gente súper experta que es mucho más fregona que yo en muchas materias, lo he dicho, sobre todo en estas materias de seguridad laboral y protección civil, están en el colegio, pero ¿qué tenemos de diferente? Que el colegio forma en materia de derecho especializado en gestión del riesgo. O sea, que conozcas las materias legales, el proceso penal, especializado en seguridad laboral y en protección civil. La parte criminológica, que hay en esas materias también. ¿Qué pasa? ¿Es un accidente en realidad? No, no es un accidente. Si nos vamos por materia laboral, ante el IMSS es un accidente, pero si yo me voy por materia penal, eso es un homicidio. Entonces puedo iniciar una carpeta de investigación, puedo pedir una reparación del daño y entonces me van a contratar a mí como perito y voy a decir en qué omisiones o qué acciones hiciste o dejaste de hacer, valga la redundancia, para que te imputen un delito. Entonces, no. está interesante, fíjate, estamos ahorita en la tercera generación y pues como todo, también lo inicié como el Borras, dijeron en México, me invitaron a ser perito una vez en un asunto penal. Yo dije, caray, pues nunca he hecho un peritaje. A ver, vente, te preparamos como perito y te proponemos como perito. Me aceptaron y me di cuenta que era el primer peritaje que había en México en materia de seguridad laboral, que solamente la Fiscalía de la Ciudad de México, que ya fueron nuestros alumnos en la segunda generación, los de la Fiscalía de Ciudad de México, eh, que nada más ellos tenían, pero por parte de las fiscalías, peritos en seguridad laboral, pero Ujú, afuera no había peritos en materia de seguridad laboral. ya. Entonces, pues ahí estamos haciendo un poquito de historia, ¿no? Al emitir el primer peritaje en materia de seguridad laboral y hay empresas que lo piden, hay empresas que me han pedido peritajes corporativos o privados, que sabes qué, oye, no me ha visitado nadie, ninguna autoridad, se me cayó una grúa encima de casas, hubo tantos difuntitos, se los llevaron, ven a hacerme un peritaje para poder remediar y poder empezar a negociar. Perfecto, ahí vamos, hacemos el peritaje, lo hemos hecho en obras, lo hemos hecho,
atropellamiento de montacargas, lo hemos hecho en caída de edificios, mucho asunto muy bueno y créeme que se cobra muy bien. Muy bien, pues me voy a apuntar entonces ahí, Cuando gustes. licenciado Elías, muchas gracias. Bueno, pues agradecerles a todos por su conexión a Formando Experiencias. Quiero agradecer a nombre del Instituto de Seguridad y Bienestar Laboral, licenciado Elías Hernández, que nos ha compartido el día de hoy algo de su conocimiento en este tema que es tan amplio, ¿no? Y que es el compliance y la gestión de riesgos en las empresas. Muy bien, bueno, pues con esto nos despedimos, no sin antes pues recordarles que el próximo lunes es el cierre de temporada, no se lo pierdan, por favor, en punto de las 8 p.m. Muchas gracias, licenciado Elías. ¿Algunas palabras finales para la audiencia? Pues agradecerles la oportunidad y cuando gusten, estamos para servirlos. Gracias. Muy bien, seguro no será la última vez y en otras emisiones hablaremos sobre otros interesantes temas que domina y de las iniciativas en las que pues está participando, que son muy interesantes. Hasta la próxima. Gracias. Nos vemos el próximo lunes. Gracias. Hasta luego. Bye. Hasta luego.